gracias por estar esta tarde aquí con todos nosotros en la segunda jornada de conferencias del Grupo GEPA. Agradecer en primera instancia al Ayuntamiento de Torremolinos por cedernos este espacio, a la Concejalía de Participación Ciudadana, que siempre nos apoya en todos estos eventos, al gran técnico que nos acompaña también, y a todos vosotros por esta hora del viernes por la tarde. La primera charla, ¿vale? Pues vamos a tratar de hablar de astrología, que imagino que es un tema que a todo el mundo le interesa. Tenemos aquí a Francisco Javier Martín Gómez. Voy a leer un poquito, porque nos hubiera gustado que os hubiera salido aquí en la pantalla, pero como siempre sabemos que hay problemas técnicos, esto no nos viene... Vamos a ver, dice, es un malagueño residente en Torremolinos, practica la ciencia de la astrología desde 1978, es decir, hace unos 46 años. Ponente en varios congresos de astrología y autor de varias obras literarias. También practica el tarot y otras barajas de cartomancia. Ha dado conferencias sobre Sungafin, amaneceres y atardeceres sanadores, y sobre la lengua internacional Esperanto. Y es un agradecido amigo de la Asociación Espírita de Torremolinos. Así que, ¿la presidenta quiere comentar algo? ¿Cuál es la Asociación Espírita de Torremolinos? GEPA. Ahí afuera hay una mesita donde hay una breve descripción del grupo, lo que hacemos, si tenéis algún interés, ¿vale? Y sin más, pues Francisco, me sale que te llamas Javier, no sé por qué. Sí, está muy bien No sé dicho. si es más cómodo Javier, Francisco, no sé cómo... Mis amigos me llaman Javier. ¿Ves? Pues que me ha salido así. Yo me llamo Francisco Javier, pero tengo un seudónimo, que es Aldebarán. Aldebarán es el nombre de una estrella que no es que yo la haya escogido a ella, sino que ella me escogió a mí, porque era la que estaba ascendiendo por el horizonte cuando yo nací. Estaba saliendo Aldebarán y me estaba saludando cuando vine al mundo, que está en la constelación, le llaman del Buey. Bueno, pues si has terminado la presentación sin más, pues muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Repito las palabras de Esther, muchas gracias al Ayuntamiento, gracias a vosotros, que tienen mucho mérito que estéis aquí, con el calorcito bueno que estamos ya disfrutando. Bien. Hay gente que viene de un municipio, cuando termine este va a ir a otro municipio, yo sé quién es. Así que la verdad es que tiene mérito que estéis ahí escuchando lo que yo voy a decir o vamos a decir, porque a mí lo que más me gusta es el coloquio. El coloquio. Yo voy a intentar no ser pesado y después quien quiera preguntar o quieran comentar, yo encantado. Bueno, pues lo primero que hay que responder es a la pregunta ¿qué es la astrología? Que es un saber antiquísimo. La verdad es que surgió con la civilización, es decir, cuando nuestra civilización, en tiempo de los sumerios, los acadios, en Mesopotamia, cuando estaban construyendo los zigurats, ya estaba la sociedad organizada astrológicamente. Luego no es algo nuevo ni desconocido, aunque para muchas personas les puede resulta desconocido, pero para eso estamos los difusores de este saber. La astrología está basada para mí en dos principios. Uno es el principio de correspondencia. El principio de correspondencia es que formamos parte de un todo. No estamos separados, es decir, somos cosmos, somos planeta Tierra. Tenemos que hacerlo en Zoom, pero el Zoom al que yo me refiero no es el Zoom de los ordenadores, que también está bien, sino el Zoom que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque sabéis lo que significa la palabra, que es como ampliar, como la lente que nos permite ver las cosas con un estado expandido de consciencia. Según eso, no es que los astros o los signos del zodiaco nos influyan,
sino que nosotros mismos estamos integrados en un orden. Formamos parte del sistema solar. Y la Tierra también está en el cielo. Nosotros miramos por la noche, vemos una lucecita, una estrellita, que parecen muy pequeñas, ¿verdad? Cuando no está muy nublado, pero la verdad es que los pequeños somos nosotros. Nosotros somos casi diminutos y los astros son súper gigantescos. Es decir, que la pregunta no es si nos influyen o no nos influyen los astros. La pregunta es cómo no nos van a influir si todo está interconectado, estamos interrelacionados. La astrología, como digo, se basa en el principio de correspondencia, que es antiquísimo, está en el Kybalión, en los antiguos textos egipcios, que nos dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, cumpliéndose la maravilla de los cielos. Y en la tabla esmeraldina, textos antiquísimos. Es decir, que estamos sincronizados con el Sol, con la Luna, que es fácil de observar. Cualquier campesino, cualquier persona se da cuenta los ritmos solares, cómo nos afectan. La Luna es archiconocido que nos afecta a unas personas más que a otras. La Luna, los campesinos, los ganaderos, los pescadores, están muy familiarizados con los ciclos lunares, pero desde tiempos antiquísimos. Yo agrego otro principio básico, que yo lo llamo la impronta cósmica. Eso quiere decir que cuando nacemos hay como un sello que se nos pone a todos, como una impronta, y esa es la carta natal. Lo mismo que tenemos un ADN helicoidal, con los genes, etcétera, pues también tenemos otro ADN, pero que es astral, el ADN cósmico. Nosotros lo vemos representado en gráficos, que hoy vamos a ver algunos ejemplos, porque lo tengo aquí en el pen, algunos ejemplos de carta natal, aunque seguramente ya bastantes de vosotros sabéis lo que es una carta natal. Es decir, que cualquier cosa que nazca tiene este sello cósmico. Y podemos decir, bueno, un niño nace, un bebé nace y recibe su mapa astral. Lo mismo que tiene su código genético del cuerpo físico. Pero, por extraño que parezca, también lo impersonal. Por ejemplo, un país puede tener su carta natal. España tiene su carta natal. Argentina tiene su carta natal. Bueno, ¿y eso cómo puede ser? ¿De dónde sale? ¿Dónde se plasma? Ese etéreo. Hay muchos misterios. Yo no sé cuántas cosas puede haber. Pero lo que sí sé, porque como ha dicho Esther, llevo la de años viendo cartas natales y tengo gran seguridad sobre lo que digo. Hay una especie de dilema que es aparente, que no es real, que qué pasa entre la astronomía y la astrología, con L. ¿Nos queremos o no nos queremos los astrónomos y los astrólogos? Los astrólogos sí admitimos la astronomía y de hecho esta posición, esta impronta cósmica, está basada en datos astronómicos, no nos inventamos los datos. Los planetas están situados astronómicamente como estaban cuando un bebé nace o nació. Los astrónomos parece que nos detestan o que nos quitan importancia. Yo fui miembro de la Asociación Malagueña de Astronomía, di un par de charlas, hice esfuerzo para que hubiera una compenetración, una integración entre astronomía y astrología, que desde muy antaño eran la misma ciencia, pero parece que hay un cierto desdén a nivel oficial.
pero no es desde la astrología. La astrología, digamos, es más holística, más integrativa y para mí es la misma ciencia o el mismo saber. Os voy a poner un ejemplo que lo tenemos aquí delante, la informática. La informática tiene un hardware, que sabéis lo que es, ¿no? Los componentes físicos del sistema. Y después, si tuviéramos solamente el ordenador y no tuviéramos las aplicaciones, los programas, pues tendría poca utilidad o ninguna. La informática necesita un software. Y la astronomía, en este sentido, sería como el hardware, es decir, la parte física de este gran saber, de esta gran sabiduría ancestral. Pero necesita también el software, las aplicaciones, los programas, que eso lo aporta la astrología desde muy antaño, desde hace muchos siglos. Y las dos integradas os sirven a cada uno de vosotros, es decir, al usuario de la informática le sirve el hardware y el software. Los dos por separado no sirven, tienen que estar juntos. Así creo yo, esa es mi visión, que tiene que ser entre astronomía y astrología. La verdad que desde que yo empecé a estudiar y a practicar astrología, a finales de los años 70, que algunos de vosotros no habríais nacido, se estaba descubriendo entonces un astro que se llama Quirón, ya le han puesto el nombre a una clínica que hay por aquí cerca, en astrología se le llama el sanador herido. Desde entonces yo he visto un crecimiento bastante considerable de la astrología. Pero si lo miramos históricamente, en este último siglo, si ahora estamos en el 24 del 21, pues pensad que estamos en el 24 pero del siglo XX. Pues en este siglo la astrología se ha popularizado, se ha desarrollado, se ha dado a conocer muchísimo más que en todos los años anteriores de la Edad Moderna y de la Edad Media. Es decir, desde el siglo IV, al siglo XX, que creo que son 16 siglos, que no es poco, no se desarrolló tanto la astrología como en este último siglo. La astrología, en el año 1930, pasó una cosa, que nació en la Casa Real Británica, me parece que era la hermana de esta reina que se murió hace poco, Isabel II, que se llamaba Margaret, y había un diario sensacionalista, el Sunday Times, algo así británico, que le encargó a un célebre astrólogo entonces, que era Kairos, que dijera algo astrológicamente sobre el natalicio, sobre la carta natal de la recién nacida, porque estaban todos pendientes de cómo era este miembro de la familia real británica. Y Kairos dijo que él estaba ocupado y que no lo hacía, que estaba haciendo otras cosas. Pero tenía un ayudante que se llamaba Naylor. Y dijo, Naylor, ponte tú. Entonces él escribió un artículo de bastante éxito en la prensa británica de la época y salió bastante bien la descripción que hizo de las características del bebé recién nacido, Margaret. Incluso vaticinó cosas sobre su futuro, porque al estar sincronizado con los astros, podemos saber con antelación las posiciones planetarias de los astros astronómicamente. Luego, si estamos sincronizados con ellos, podemos hacer también una prospectiva, es decir, saber algo sobre el futuro, incluso sobre el pasado. Y este Naylor lo hizo muy bien y tuvo mucho éxito. Esto en el año 1930, que era mucho menos conocida y mucho menos practicada la astrología. Y bueno, hubo una gran resonancia a nivel de público, de lectores de los diarios, y para sacarle más lucro, más rendimiento, pues le encargaron más trabajo a este Naylor. Y la cosa pasó de mirar a personajes de la familia real a, años después, al así llamado horóscopo, que está mal puesto el nombre, por lo que os voy a decir. Y pasó, según la fecha de nacimiento de las personas, que ese es el signo solar.
Ese no es que tú eres de un signo ni que yo soy de otro signo. Son formas de hablar entre amigos y nos estamos tomando algo en broma, pero hablando en serio, astrológicamente, todos somos de todos los signos. Es decir, en nuestra impronta cósmica, en nuestra carta natal, todos los 12 signos del zodiaco están incluidos, afectándote a una parte o a otra parte de tu vida, a las facetas de nuestra vida. Y la cosa fue evolucionando periodísticamente, el horóscopo para un año, para un mes, incluso para un día para cada persona. Y entonces se popularizó mucho y se puso en la página de pasatiempos de los periódicos, al lado del crucigrama, la sopa de letras, llamado jeroglífico, que en realidad no es un jeroglífico, es un juego de palabras, etc. Y así se popularizó. Pero claro, dice, no, eso no es una ciencia. Y yo diría, no, pero es que eso no es astrología, porque horóscopo significa observación de la hora, en griego. Y con la hora de nacimiento no ves tú nada en los pasatiempos del horóscopo, solamente por la fecha. Habría que ver las coordenadas tiempo-espacio del nacimiento de una persona, dónde y cuándo nació la persona, incluida la hora. Entonces sería un horóscopo lo más ajustado posible. Y por si fuera poco compleja la astrología, muchas veces la persona no sabe bien cuándo nació. Y entonces que sea un trabajo adicional de corrección de la hora, que yo he visto muchísimos casos muy diversos, de no saber el día, saber la hora y no saber el día, cualquier combinación. Bueno, esto lo digo porque desde entonces, con estos así llamados horóscopos, hasta hoy, pues yo he visto que ha habido una evolución. La verdad es que por Internet se ha dado a conocer muchísimo más, porque hay muchas personas que tienen canal de YouTube, que estudian online, que miran la perspectiva, bueno, esto que ocurre con los eclipses, con la luna llena, que creo que todos estáis acostumbrados a esto. También el hecho de que hoy en día tengamos ordenadores ha facilitado muchísimo la tarea de la astrología. Antes a los astrólogos le llamaban homus mathematicus, porque la mayor parte del tiempo de su trabajo se iba en cálculos. Y en mis tiempos no teníamos ordenadores, sino que había que hacerlo a mano. Es decir, con un libro y un librito, que son las efemérides o posiciones diarias de los planetas, y la tabla de casa para saber el ascendente, etc. Hoy en día, en cualquiera que no tenga ni siquiera un software de astrología, se mete en páginas web y se calcula las cartas natales. Es decir, que no necesita ni obtener un software. Cualquiera puede calcular una carta natal, te lo va pidiendo los datos, la fecha, la hora, y ya tiene una carta natal. Y se conocen cartas natales de famosos, que yo he traído unos cuantos también. Con la astrología hay un planteamiento que es el destino. Diríamos, bueno, Javier Aldebarán, si estamos sincronizados con los astros, ¿qué pasa? Tú me vas a predecir lo bueno, lo malo, lo que no me gusta, años fastos, nefastos, etcétera, ¿no? Y en parte así es. Es decir, cuando viene un annus horribilis, es un annus horribilis. Y cuando vienen años mejores, vienen años mejores. Eso como la sequía o la lluvia o el tiempo atmosférico. Pero hay un gran pero, que es el libre albedrío. Esto data de los tiempos de Pitágoras y de sabios, que no es que yo lo esté improvisando. Es decir, que el destino es un destino relativo y el libre albedrío también es relativo. El destino es porque estamos dentro de un gran orden. Del mismo modo que ahora hace calor porque nos estamos acercando al verano, ya prácticamente estamos, y eso nos afecta en un montón de cosas, pues cada uno
tiene sus propios ciclos particulares personales. Desde que se activaron tus relojes cósmicos cuando tú naciste. ¿Y tú cuando naciste? Pues yo pensaba que es cuando se corta el cordón umbilical, sale el nene de la mamá, por ahí le llegaba el oxígeno para respirar, le cortan el cordón umbilical y tiene que respirar por primera vez. Y ese es el vagido, le llaman a eso. El vagido es la primera inhalación y exhalación de una persona. Y ese es el momento justo del nacimiento, que yo pensaba que era cuando se le corta el cordón umbilical y ya no tiene más remedio que respirar por sí mismo. Pero una vez di clase de astrología aquí cerca y había una alumna que era obstetra, practicaba la obstetricia, que es el arte de hacer parir o la ciencia de ayudar en el parto. Y me dijo que incluso con el cordón umbilical sin cortar, se pone al nene lavado o la nena en el pecho de la mamá y ya respira. Entonces me corrigió y muchas gracias. Y aquí en Málaga decimos el bajío. ¿Habéis escuchado esa palabra? ¿Habéis escuchado esa palabra? ¿Tenéis buen bajío o no? Sí. Pues yo no tengo. Porque hay un dicho astrológico, bueno, que no es astrológico, es popular, que dice que se nace estrellado o con buena estrella, ¿no? Yo no nací con buena estrella, yo nací estrellado. Pero como también soy estudioso, también hay un aforismo, una frase astrológica antiquísima que dice: el necio es movido por las estrellas, pero el sabio las mueve a ellas. Entonces yo procuro poquito a poco, con humildad, porque yo no soy del orgullo, yo soy de la humildad, y voy aprendiendo y voy intentando contrarrestar los aspectos más discordantes, que ahí entramos en la utilidad de la astrología. ¿Para qué sirve? Pues la astrología sirve primero para saber cómo funciona tu vida, aunque parezca una frase muy pretenciosa, pero estoy convencido de que es así. Sin astrología creemos en la suerte. Te puede venir un cáncer, tú puedes tener suerte en el amor, en la salud, puedes tener un accidente, trabajo, una ruptura. Es decir, la suerte, el azar, las coincidencias, lo aleatorio. Incluso de un punto de vista así llamado científico. Pero con astrología no se disuelve, ya no existe la suerte. Vemos de dónde vienen las cosas. Incluso las vemos con antelación. Y esto es importantísimo porque podemos prevenir las calamidades para paliarlas y evitarlas. Porque se dice que persona prevenida vale por 2. Y que más vale prevenir que curar. Eso lo habréis escuchado, ¿no? Pues eso forma parte de la filosofía astrológica. Aunque también hay algunos astrólogos que son minoría hoy en día, la verdad, que se dicen deterministas. Es decir, que todo ya está calculado, que te va a ocurrir. Es decir, yo pienso que es mejor astrólogo el que le habla de que hay un riesgo de accidente para que la persona evite el accidente, que se lleve un susto, pero que no lo tenga, que decir, vas a tener un accidente y qué bueno soy yo como astrólogo porque tú tuviste el accidente, ¿me comprendéis? Pues yo no soy determinista, yo soy preventivo. Yo practico un tipo de astrología que yo la llamo humanista práctica, para ayudar de verdad a los seres humanos. Hay algo importantísimo, quiero agregar, antes de pasar al siguiente punto, que la prevención astrológica, esto de más vale persona prevenida, yo diría también más vale sociedad prevenida, porque todos tenemos en mente recientemente la pandemia se vaticinó desde mucho antes, pero el Servicio Español de Enfermedades Infecciosas parece que no se quería enterar, y los demás países tampoco.
Y digo había porque murió un célebre astrólogo uruguayo que se llamaba Christoph, que predijo la pandemia del año 2020 y no le hizo caso a nadie. Eso sería para que todos los servicios de urgencia, preventivo, sanidad, etcétera, estuvieran pendientes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento parece que tenemos en España 22 ministerios, pero que ninguno de los 22 se ocupa de estos menesteres. En Argentina hay 8, en España 22, imagínate. Bueno, algo muy importante. Bueno, esto que vemos aquí, esto es una esfera armilar, que no solamente algo decorativo, sino que nos muestra aquí una banda. Esta banda que ¿estáis viendo la flechita? Esta banda es el zodiaco, el célebre zodiaco. El zodiaco son 12 signos, porque a mí me han preguntado infinidad de veces, y eso que han dicho en la televisión de que hay 13 porque una astrónoma dijo no sé qué. Yo quiero hablar de las constelaciones y del zodiaco, que son dos temas diferentes. A mi modo de ver, las constelaciones, que son supuestas agrupaciones de estrellas en torno a la Tierra, tuvieron una gran utilidad antiguamente para los navegantes y para los caravaneros. Porque si vamos por el mar y no tenemos referencias, es agua, 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 pues no es lo mismo llegar a buen puerto que llegar a la costa de los piratas, por ejemplo. Y si vamos por el desierto, pues no es lo mismo llegar al oasis, que representa la vida, que morirnos allí misérrimamente en el desierto. Entonces idearon unos mapas celestes de referencia. Sabían que la estrella polar es el norte, entonces visualmente unieron estrella para guiarse, para el rumbo. Y se crearon las constelaciones, pero son arbitrarias, no están realmente agrupadas esas estrellas en el cielo. Incluso dos estrellas que nos parezcan próximas, una está mucho más lejos y otra está mucho más cerca, o sea que de agrupación nada. Las galaxias sí están agrupadas y el sistema solar y otros sistemas estelares sí es un orden, pero no las constelaciones. Pero tradicionalmente se han mantenido. Y hay mapas, yo tengo en mi casa un mapa precioso de constelaciones antiguas. Es de decir que los chinos y los mayas, por ejemplo, también tenían sus constelaciones, pero agrupaban las estrellas de una forma diferente. En los códices mayas, en los mapas chinos, arbitrariamente también lo hicieron, pero no encajan con nuestras constelaciones tradicionales. Y en el siglo XX, la IAU, que es la International Astronomical Union, la Unión Internacional Astronómica, la directiva, metió mano en las constelaciones para poner estrellas más para arriba. Esta estrella la vamos a poner en esta constelación. Vamos a poner orden en las constelaciones. Hicieron lo que les dio la gana. Y metieron estrellas de la constelación de Ofiuco, que también le llaman el Serpentario, entre la constelación de Escorpio y la constelación de Sagitario. Y después una astrónoma dijo, pues entonces no son 12, están equivocados todos los astrólogos porque tienen que ser 13 los signos del zodiaco, porque Ofiuco también está allí en medio entre Capricornio y Sagitario, pero primero lo habían manipulado ellos como querían. Y yo digo, bueno, pero es que la astrología no se basa en las constelaciones, eso le servía a los navegantes y a los caravaneros. La astrología se basa en esto, en esta banda zodiacal que realmente es nuestro anillo, el anillo de la Tierra. Sabemos que los planetas tienen anillos. Cuando yo estudiaba de nene en el cole, me dijeron que solamente Saturno tenía anillos. Pero hoy en día sabemos que Urano tiene anillos, que Neptuno, que hasta Quirón se le está descubriendo el anillo de Quirón y no lo tiene la Tierra. Yo pienso que sí lo tiene, que está descubierto, incluso físicamente ha habido comprobaciones que no se quieren investigar, que se le llama luz zodiacal en algunos manuales, textos de astronomía,
y, como sabemos, está dividido en 12 sectores que son signos del zodiaco. ¿Y por qué 12? Y digo yo, bueno, ¿y por qué una estrella de mar tiene 5 extremidades? ¿Y por qué los cristales de nieve tienen 6 ramificaciones diferentes todas, pero 6 ramificaciones o extremidades? Porque la mente cósmica universal así lo ha diseñado, porque tenemos 5 dedos en la mano. Pues por ese mismo motivo son 12 los signos del zodiaco, que de ahí vienen los 12 meses del año y las 12 horas de un reloj convencional. Si miramos un reloj que no sea digital, están desde el 1 hasta el 12. Eso viene de la astrología y viene de este sistema, que esta bola que vemos aquí en medio sería el planeta Tierra. Y el anillo, que la parte más alta sería el trópico de Cáncer y la más baja el trópico de Capricornio, que os sonará por la geografía, se dicen las latitudes tropicales, los trópicos, pues viene de ahí, de Cáncer y de Capricornio. La luna, vamos a decir algo de la luna. La luna es un tema interesantísimo. Yo una vez di una conferencia en Arroyo, una charla en un centro que había en Arroyo de la Miel, parecida a esta, hablé de la luna, y en el coloquio había una mujer que trabajaba como enfermera en el manicomio, que ahora le llaman el Centro de Salud Mental de San José, que está al final de Ciudad Jardín para arriba. Y dice, eso de que tú has dicho, Javier, de la luna es verdad, porque los que trabajamos en San José sabemos que cuando hay luna llena, que la luna va de creciente para llena, hay más ataques. Entonces, preventivamente ponemos más medicamentos, más los útiles, las cosas que ellos necesitan para hacer frente a esas urgencias, pero que de un mes para otro está comprobado que ocurre sincronizado con las fases de la luna. Entonces se dice, bueno, pero es que la luna es lo que provoca las mareas, es que es la pleamar y la bajamar, y que son las 3/4 partes de la superficie del planeta Tierra, el mar. Y el ser humano, en su mayor parte, está constituido de agua. ¿Cómo no nos va a mover a nosotros la luna y va a mover al mar? Nosotros somos mucho más pequeños, que tiene que ser así. Entonces había un psiquiatra norteamericano en Florida que le dio por estudiar científicamente el efecto de la luna y publicó un libro que aquí en español se publicó como El influjo de la luna, de Arnold Lieber, por si lo queréis buscar. Arnold como Arnoldo, Lieber, con B. Y efectivamente, había más llamadas a la policía, a las ambulancias, había más accidentes. Había durante todo el sínodo, durante todo el ciclo lunar, pero más en creciente y en llena. La luna llena es muy romántica, muy bonita. Nos gusta cuando una luna anaranjada, etcétera, es preciosa, pero también nos mueve más la sangre. Estamos más tensos, cuidadito con la luna llena y con los cuartos crecientes y menguantes. Y los días más críticos son los días justo posteriores a la luna llena, cuando pasan más cosas. O sea, aquello que se dijo del hombre lobo, de que el influjo de la luna y los psicópatas, eso tiene, digamos, una resonancia con datos científicos reales.